a recorrer el mar, el campo, la ciudad, y todos pueden escuchar tu dulce voz llamar. Es hora de volver al seno del hogar. Los hombres en todo lugar al cielo empiezan a voltear, tu rostro quieren encontrar y buscan tu verdad para poder hacer así tu voluntad. Hoy nos volvemos a ti, Señor, reconocemos que tú eres Dios y nuestras voces te dan, Señor, toda la gloria que mereces y el honor, oh Rey de la creación. Tu voz empieza a recorrer el mar, el campo, la ciudad, y todos pueden escuchar tu dulce voz llamar. Es hora de volver al seno del hogar. Hoy nos volvemos a ti, Señor, reconocemos que tú eres Dios y nuestras voces te dan, Señor, toda la gloria que mereces y el honor. Hoy nos volvemos a ti, Señor, reconocemos que tú eres Dios y nuestras voces te dan, Señor, toda la gloria que mereces y el honor, toda la gloria que mereces y el honor, oh Rey de la creación, oh Rey de la creación. Gracias, Señor, por este privilegio y este regalo en este día, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has regalado un nuevo día, Señor. Un nuevo amanecer, una nueva oportunidad, Señor, de darte gracia, honra y gloria como solo tú te mereces, Señor. Bendito eres nuestro Rey. Gracias, Señor. Aleluya. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios.
Bendícenos, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de señores, nuestro Yahweh. Aleluya.
glorificamos y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, Señor. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gracias porque tu amor es tan especial, Señor. Oh, Dios, 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 qué privilegio es ser llamado tu hija, Señor. Oh, Señor, gracias por esta congregación, Señor. Gracias por el amor de cada una de las personas en este lugar, Señor. Oh, Padre, porque el amor que tú derramas sobre cada uno de ellos es tan especial, Señor. Oh, porque tu Espíritu Santo divino nos toca, nos refuerza, Señor, las fuerzas. Nos transforma, Señor, nos levanta, Padre, nos restaura, Señor. Y nos unge cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, Señor. Hoy no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Y te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos, Señor. Oh, Jehová, te amamos, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos.
es nuestro Rey, qué bueno es sentir su presencia, qué bueno es agradarle a Dios por todas las cosas, Señor, que Él ha hecho por nosotros, Señor. Demostrar ese agradecimiento en humildad, Señor. Ante ti es un privilegio que no todos tienen, pero que afortunados somos nosotros, de que sí podemos decirte gracias. Gracias, Señor, por llamarnos, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias por esa sangre derramada en el cruz del Calvario, Señor. Oh, porque gracias a ti somos libres, Señor. Libres de cantar, de danzar, de adorarte, Señor. Gracias, Señor amado Jesús. Bendito eres, Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuya es, Señor. Tuyo es todo el honor. Gracias, Señor Jesús. Bueno, el tema de la clase de hoy es los días de Noé y los tiempos de hoy. Los días de Noé y los tiempos de hoy. Y realmente el propósito de esta clase es describir la situación moral y espiritual de los días de Noé en comparación con los días que estamos viviendo. Pero también es una forma de llevarnos a nosotros a tomar una actitud correcta ante los días que se aproximan, los días del fin. Y eso debe llevarse a asumir una conducta de acuerdo a la esperanza que nosotros profesamos en Cristo Jesús. Entonces, ese es el objetivo, describir la situación moral, espiritual en los días de Moisés en comparación con la nuestra, integrar la vida cristiana, una actitud correcta ante los días del fin y asumir una conducta de acuerdo a la esperanza que nosotros profesamos. El verso bíblico se va a encontrar en Génesis 6, 17, 18, 7, 11, 13 y Mateo 24, 37 y 39. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice Génesis 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de toda la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dice el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, de Jehová. Verso 17, y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne, y que que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. El año 600, capítulo 7, 11 dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del agua del abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Verso 13. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam, Jafé, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Mateo 24, 7 dice: mas como los días de Noé, Jesús hablando, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días
como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Y dice la palabra, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del hombre. Entonces, así es como se divide el bosquejo de este estudio. El primer punto, Dios determinó destruir el mundo antiguo, pero hizo un pacto con Noé. En medio de toda la perversidad, Noé encontró gracia delante de Dios. A mí me va a tocar el punto número 1, a mi hermano Pablo, el punto número 2, y a mi hermana Sobeida, el punto número 3. Entonces, una pequeña introducción. Bueno, mire, cuando hablamos de los días de Noé comparando a los tiempos de hoy, yo creo que si hay algo que se parece mucho, es ese tiempo que estamos viviendo ahora. Yo conversaba con los hermanos y yo les decía, bueno, mira, cuando tú comienzas a ver la historia de Noé, tú te das cuenta que había en el corazón del hombre una inclinación para rebelarse contra Dios, para hacer todo lo malo, para darle la espalda a Dios. Y nosotros podíamos decir que, bueno, este grupo de individuos del tiempo de Noé tenían posiblemente un conocimiento aéreo de Dios, pero su corazón estaba totalmente diferente a ese Dios que ellos podían tener un concepto. Pero yo creo que nuestra generación, la generación que nosotros vivimos, yo creo que es aún peor que la generación cuando vivía Noé. Yo me baso en esto porque, hermano, es común usted escuchar a alguien decirle, Dios te bendiga. Hay personas que usted le dicen, a mí cuando yo estaba enfermo de COVID, alguien me dijo, mira, yo voy a orar por ti para que Dios te sane. Y yo le dije, bueno, gracias, pero yo no sé a qué Dios tú le vas, o sea, yo dije dentro de mí, yo no sé a qué Dios esta persona le va a orar. ¿Por qué? Porque vivimos un mundo, hermano, donde el individuo ha llegado a una forma de creer que tiene una relación con Dios. Sin embargo, la vida que vive es totalmente de espalda a Dios, totalmente de espalda. Yo tuve una conversación con alguien el otro día que me dice que ella a veces va a las bodas y hace una oración por las personas que se casan. Yo le dije, oh, pero y ella siempre me saluda, Dios le bendiga, profesores, un placer que Dios le bendice. Y yo le digo, oh, pero tú eres cristiana. Y ella me dijo, bueno, mira, realmente yo creo en Dios. Yo no voy a ninguna religión, yo solamente creo en Dios. Y realmente eso me llamó la atención. Yo me puse a preguntar, yo le pregunté, ok, pero tú eres nacida de nuevo, Tú sabes lo que dice la Biblia, que la única forma de llegar al Padre a través de Jesucristo. No, yo solamente creo en Dios. Ese asunto de religión, yo no me gusta. Yo solamente creo en Dios. Y a la verdad que esta generación se ha creado su propio Dios. No es el Dios de la Biblia. No es el Dios que creó al mundo, más o menos. Es un Dios que ellos se han creado y por lo tanto ellos caminan conforme a ese Dios. Y a veces eso también pasa entre nosotros, mis hermanos. Muchas veces nosotros caminamos de espalda a ese Dios y somos honestos. Muchas veces la actuación que nosotros hacemos, hablamos de una esperanza, pero muchas veces se pueden cuestionar por nuestro accionar, si realmente creemos en ese Dios, en el pueblo de Dios. Si realmente vivimos una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Dice este relato que Dios vio cómo se multiplicó la maldad en la tierra. Y como Dios vio cómo se multiplicó la maldad, Dios decidió tomar una acción. Y Jesús, cuando está hablando con los discípulos, dice, miren, ¿sabes qué? Mira,
lo mismo que pasó en el tiempo de Noé, eso mismo le va a pasar a esta generación. Van a estar entretenidos porque cuando se habla de que bebían comida, comían, se daban en casamiento, más o menos, no es que Dios está, por supuesto, no va a estar en desacuerdo con el casamiento, sino Jesús le estaba diciendo que estaban entretenidos en todo, en su mundo, en su vida, en el sistema, y estaban lejos de Dios. Entonces, esta historia de Noé nos vas a entender, hermano, que aún en un momento, en un mundo donde el que estamos viviendo, un mundo despiadado, un mundo fuera de Dios, que ha dado su espalda a Dios, puede uno pararse y caminar de una manera digna que glorifique a Dios. Que nosotros podemos pararnos y caminar de una manera piadosa que a Dios le agrade. Porque si es verdad que Dios toma represalia en contra del pecado, no es menos cierto que Dios siempre aquel que camine de acuerdo al estándar de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, siempre este individuo va a conseguir gracia delante de Dios. En medio de todo este caos, sí, se puede parar como Noé y caminar una vida de esperanza, caminar una vida que lleve esperanza a aquellos individuos que pregonen la injusticia, que hablen del evangelio de Cristo en medio de esta situación. Entonces, esto está como introducción. Entonces, el primer punto que vamos a analizar aquí es que cómo Dios determinó destruir al mundo antiguo, pero hizo un pacto con Noé. Dice la palabra de Dios que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y determinó destruirlo. Y yo quiero hacer un paréntesis en esto, porque mire, si hay un versículo que ha traído mucha discusión, un relato exactamente es el de Génesis y el de Jonás. Hay una teología que le llaman teología abierta, open theology, es su nombre, que ellos dicen, basado en este versículo, que Dios no es omnisciente. Porque ellos dicen, bueno, ¿cómo va a ser Dios omnisciente si Dios crea al hombre y después se arrepiente? Entonces Dios no es inmutable, Dios es cambiante. A pesar de que la palabra de Dios dice que Dios, en él no hay sombra de variación, pero ellos dicen que Dios no tiene una manera de predecir el futuro, sino que Dios va aprendiendo del futuro, dependiendo de cómo su creación va avanzando, de cómo su creación se va desarrollando. Usted lo puede buscar en internet, esa le llaman una teoría, una teología, y tiene mucho, déjeme decirle que tiene mucho seguidores aquí en Estados Unidos, esta teología. Esta teología es una división del calvinismo. Ellos creen en el libre albedrío, pero ellos entienden que Dios no es omnisciente, basado en esto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué dice aquí que Dios se arrepintió? ¿Se arrepiente Dios? ¿Cómo es el Dios omnisciente, el Dios que lo sabe todo, puede arrepentirse? Realmente, yo investigando sobre Dios, sobre este tema, realmente, cuando buscamos, la palabra que aquí se usa no es realmente que Dios se arrepintió, sino que Dios suspiró, que Dios le dolió haber hecho al hombre o el camino que el hombre había decidido. Dios le dolió. Las frases que se usa aquí, yo investigué, le llaman antropomórficas. Ok, le repito, antropomórficas. ¿Y cómo se come eso, Alejandro? Mire, esas frases son frases que se usan para mostrar cualidades de Dios, de cómo nosotros podemos ver a Dios, cómo nosotros podemos
expresar el sentimiento de Dios. Sabemos que Dios no tiene corazón porque Dios es espíritu, ¿verdad? Recuerde que en el libro de Juan dice que cuando Jesús cuando comienza el relato de Jesús, dice que a los suyos vino, mas no le recibieron, para los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios, aquellos que no caminan de acuerdo a la sangre, sino de acuerdo al espíritu, porque esa es la esencia de caminar con Dios. Entonces, sabemos que Dios es espíritu, por lo tanto, cuando dice que Dios se arrepintió y le dolió el corazón, eso muestra de cuán importante es la relación de Dios con su creación. Le traigo esto porque, como le digo, puede usted encontrarse en un momento en que alguien le quiera, especialmente los ateos, le digo porque yo he tenido esas discusiones en que sí, Dios se arrepiente. Pero yo creo que entendiendo cómo Dios ama al hombre, yo siempre he dicho que no hay nada más importante para Dios que una relación con su creación. No hay nada. O sea, a Dios le duele el pecado, pero lo que le duele a Dios, yo me imagino que la acción que hay que tomar ante el hombre por su rebeldía, por su pecado. Para Dios no hay nada más importante. Fíjese que Dios crea al hombre a imagen y semejanza, y el hombre peca. Bueno, el pecado del hombre nunca sorprendió a Dios. Porque fíjese que cuando el hombre se ve en vergüenza a ver su desnudez, ya Dios había planificado, ya Dios había planeado qué iba a hacer para cubrir esa vergüenza. Pero Dios entonces crea otra forma de volver a tener esa relación al hombre y le dicta unos mandamientos y hay una serie de ceremonias que Dios le dicta, pero al final del día Dios decide hacerse el hombre para venir a tener una relación con su creación. Yo creo que no hay nada más importante para Dios que tener una relación con su creación. Y como para él, lo único que separa a su creación de él es el pecado. Por eso Dios sintió dolor ante el pecado del hombre. Eso es así. En el versículo 7, nosotros vemos como Dios, el juicio que Dios le dice que va a traer sobre las naciones, sobre esta generación exactamente. Y dice, raeré sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde los hombres hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Ese arrepentimiento, hermano, como le digo, expresa un dolor profundo por el pecado del hombre. No es el mismo arrepentimiento que nosotros hacemos cuando cambiamos de dirección. Dios no cambia. Dios no cambia. No es el mismo arrepentimiento que yo siento cuando yo peco, cuando me rebelo contra Dios, que ese arrepentimiento me lleva al volver a Dios. No, Dios se está refiriendo aquí al dolor que causó haber él tenido que tomar esa acción contra el hombre y ver cómo el hombre se había apartado de Dios. Eso es. Y la verdad es que muchas veces la gente pregunta, bueno, ¿y cómo es? ¿Por qué Dios, entonces, cómo Dios destruye a los animales? O sea, ¿por qué Dios no simplemente destruye al hombre? La verdad es que tanto los animales eran parte de la misma violencia, del mismo pecado que se había creado desde en ese entonces. Pero fíjese lo maravilloso de Dios. Dios decide destruir a esa generación, pero lo bueno de esto es que Dios siempre le da una oportunidad al individuo que venga al arrepentimiento. Porque para Dios, dice la palabra de Dios, que para Dios lo más importante es que el individuo venga al arrepentimiento y no se pierda. Dios le da un tiempo a este individuo para que vuelva a su creador. Entonces, ¿pero qué pasa? El hombre rebelde. Nosotros vivimos una generación, hermanos, donde hemos dicho que Dios
Dios se equivocó realmente. O sea, ya vemos en las escuelas que todo es nada de nada. Ya, por ejemplo, ya usted decirle a alguien, él o ella, eso es aberrante ya. O sea, ya tú no puedes, tú no puedes decirle él o ella. Ya ellos, hay ya un pronombre que es ellos aquí en los Estados Unidos. Que ellos es, o sea, o tú no puedes decirle él o ella, no, tiene que ser ellos. O sea, porque ellos no saben quiénes son. Entonces así hemos llegado. Tan bajo hemos llegado. Algo que me impacta de Moisés, perdón, de Noé, es que a pesar de que él vivía en esa generación, él tuvo la valentía de pararse y predicarle a esa generación. Yo creo que muchas veces lo que no nos lleva a tomar la postura que tomó Noé puede ser que realmente no estemos tan convencidos de lo que nosotros creemos. Porque yo creo que cuando nosotros realmente estamos tan convencidos de lo que nosotros creemos, nuestros hijos, nuestra familia, es como cuando tú estás lleno de algo que tú quieres compartirlo con todo el mundo. Y yo sé que hay riesgo, porque muchas veces nosotros vemos la película de Noé y nosotros pensamos, wow, pero yo me puse a analizar esta historia. Yo le digo, mira, posiblemente, aunque la Biblia no lo registra, posiblemente él fue maltratado, posiblemente fue humillado definitivamente, porque era tan la rebeldía que había en contra de Dios, era tanta la violencia que había en la tierra en ese momento, que yo no dudo que él haya sido maltratado, que haya sido burlado. Sin embargo, él se levantó porque tenía que predicar la palabra de Dios. Él se levantó porque tenía que predicar una palabra de juicio. Y yo creo que nosotros en este tiempo de la historia que Dios nos ha permitido vivir, yo creo que ha sido un tiempo de la historia, uno de los tiempos más crítico en la historia de la humanidad, el tiempo que estamos viviendo. Es uno de los tiempos más críticos de la historia de la humanidad. Y yo creo que nosotros debemos, o yo, Alejandro, yo creo que debemos, porque yo digo yo, Alejandro, ¿sabes por qué? Porque yo analizando esta historia, yo me di cuenta que hay veces que usted puede leer una historia y usted se prepara para predicarla o para enseñarla, pero yo creo que hay historias que tienen que marcar tu vida de una manera que tú tengas que volver a Dios y pedirle a Dios perdón por tú no estar cumpliendo el rol que tú debes cumplir. Yo creo que esta historia es una de estas. Porque nosotros vivimos tan ocupados que nosotros no tenemos tiempo de levantarnos y hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros, de levantarnos y decirle a esta humanidad que se pierde, ¿sabes qué? Llegará un día que viene un día de juicio y que si tú no te arrepientes, si tú no te alineas, si tú no caminas como Dios quiere que camines, entonces tú vas a sufrir las consecuencias. Y es que muchas veces estamos tan ocupados en todas las cosas que tenemos que hacer, que hemos descuidado el rol principal por el cual Dios nos llamó. Dios llamó a Noé para esa tarea y Dios nos llama hoy para esa tarea. Yo creo que no hay nada más serio, hermanos, que ser el evangelio. Yo creo que no hay nada, es tan serio. Mire, el evangelio es tan serio que Dios, cuando el hombre peca, Dios ya había diseñado un plan, pero Dios llegó un momento que él decidió bajar hacerse hombre para poder tener una relación con Dios. Entonces, si Dios fue capaz de hacer eso, ¿usted no cree que el evangelio es algo bien serio? ¿Usted no cree que el evangelio de Dios es bien serio? Yo creo que sí. Yo creo que usted y yo debemos tomar la postura de cómo en medio de esta generación, una generación
que va destinada al mal. Tomar la postura y predicar la justicia, predicar a Dios, predicar a Cristo, predicar que hay salvación cuando el individuo entra al arrepentimiento. Entonces, esa fue la postura que tomó Moisés, tomó Noé. Y créeme que declararle a ese pueblo que iba a venir un juicio no era algo gracioso. Porque ellos tenían mucho tiempo, para predicar para predicar ese mensaje de Noé, habían dos cualidades que tenía que tener. Él tenía que tener fe definitivamente. Tenía que tener valentía. Porque la tierra hacía mucho tiempo que no llovía. Entonces, tenía que tener fe de que Dios le había dado una encomienda, que Dios le había dado un llamado y que tenía que ejecutarlo. Y tenía que tenerle valentía para creerle a Dios y predicar lo que Dios le había dicho. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? ¿Se nos falta fe? Bueno, pues si nos falta fe, dice la palabra de Dios que vayamos. Si no hace falta fe, bueno, nosotros vamos a Dios y le pedimos a Dios que nos dé fe. Si nos falta sabiduría, podemos ir a Dios y Él no nos la da con reproche alguno. Si es valentía, tenemos que ir a Dios y pedirle a Dios que nos ayude a hablar de una manera valiente la palabra de Dios, como lo hizo Noé. Entonces, ¿qué pasa? Como una cosa no se puede desligar la otra. Dios estableció un pacto con Noé, porque Noé, en medio de esta generación, él decidió vivir una vida apartada para Dios. Cuando nosotros vamos el versículo 8, nosotros vemos un contraste con los versículos anteriores, porque dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios dice que va a destruir la tierra, sin embargo, dice la palabra de Dios que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La razón por la cual Noé halló gracia fue porque él decidió caminar de acuerdo a Dios, de acuerdo a los principios de Dios. Él decidió caminar una vida de piedad, una vida recta delante de Dios. En el versículo 17, Dios le anuncia a Noé la manera de cómo el diluvio se va a manifestar. Y me imagino que así mismo como Dios le daba la orden a Noé para que hablara, así mismo iba también Noé hablando de eso mismo, de cómo Dios iba a juzgar la tierra. Yo creo que es importante, hermano, que nosotros entendamos que cuando caminamos de una manera recta delante de Dios, Dios todavía puede hacer pacto con los hombres, que Dios puede hacer un pacto con un hombre, con una mujer que se decida vivir una vida piadosa delante de Dios. Entonces, esa promesa, hermano, ese pacto con Noé, no simplemente fue un pacto con Noé, sino fue también un pacto con su descendencia. Entonces, muchas veces una pregunta. Entonces, muchas veces nosotros en nuestra familia, muchas veces nosotros decimos que en nuestra familia, en nuestros hijos, que mi hijo tiene temor de Dios, pero no camina de acuerdo a Dios y no camina de acuerdo al carácter de Dios. Yo creo que a veces en nuestra familia nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos cómo son las cosas. Mire, mis hijos, ellos suelen venir a mí a pedirme consejo sobre cosas que ellos no les gusta que yo le diga. Por ejemplo, si mi hijo viene a mí y me habla de una novia, yo tengo que hablarle lo que dice la palabra de Dios. Yo tengo que confrontarlo con lo que dice la palabra de Dios. Bueno, si él toma su decisión está bien, pero mi deber es explicar lo que dice la palabra de Dios. Pero mi deber también es decirle que si
su vida no es una vida que va de acuerdo al carácter de Cristo, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cuál sería la consecuencia? Porque aunque me duela, yo tengo que decir lo que dice la palabra de Dios. Eso no es negociable. Entonces, si alguien me dice, por ejemplo, si alguien me dice, bueno, ellos temen a Dios, yo voy a decir, bueno, el asunto es que el temer a Dios, tú tienes que vivir sometido a Dios. No hay manera que yo pueda decir que yo viva una vida de piedad si no vivo una vida sometido a Dios. Y yo sé que muchas veces nos gusta como decir, mira, el hermano fulano es un hermano que, perdón, primo fulano o mi hijo tiene mucho temor de Dios. Bueno, pero el asunto, usted sabe qué pasa, que el temor a Dios nos lleva a nosotros a arrepentirnos. El temor a Dios nos lleva a nosotros a arrepentirnos. Entonces, si ese temor que yo siento por Dios no me lleva a al arrepentimiento, y es verdad, sí, el hombre tiene libre albedrío para decidir, pero yo tengo que entender que cada una de esas decisiones traen sus consecuencias. Es verdad que tienen libre albedrío, pero sus decisiones traen consecuencias. Y no simplemente traen consecuencias para ellos como en su generación, sino va a traer consecuencias a su descendencia. Y nosotros tenemos ejemplos bíblicos como el de David. Como el pecado de David llevó consecuencias a su descendencia. Entonces, Dios estableció un pacto con Noé. Y ese pacto no simplemente afectó a Noé, sino también a la descendencia de Noé. Ahora, como un individuo en medio de una sociedad como la que vivimos, decide caminar delante de Dios? Bueno, Noé creyó a la palabra de Dios con temor y con temblor. Y yo creo que en estos caminos tenemos que ser intencionales, hermanos. Mire, a veces nosotros con nuestra familia, con nuestras esposas, a veces nosotros decimos, no, pero que somos humanos. No, nosotros tenemos que tomar la postura de que nosotros estamos llamados para glorificar a Dios, cualquiera que sea la situación y cualquiera que sea las circunstancias. Ese es el llamado de nosotros. Y yo creo que este llamado no podemos negociarlo con nada, ni podemos negociarlo con nadie. Entonces, caminar una vida de integridad nos va a llevar a la salvación, no simplemente mía, sino también de mi generación, porque eso pasó. Imagínense, si Noé no hubiese obedecido a Dios, Noé hubiese, que la desobediencia a Dios trae muerte. Estas personas se murieron por desobedecer a Dios. Imagínense si Noé no hubiese decidido desobedecer a Dios. No simplemente hubiese perecido su generación, sino hoy no hubiésemos tenido a Noé como uno de los héroes de la fe. Permita a Dios que realmente nosotros tomemos una postura como la de Noé y caminemos de acuerdo a su palabra y una postura piadosa. Dios le bendiga. Yo creo que le toca ahora a mi hermano Pablo. Pablo, tiene que mute. El micrófono, hermano Pablo, el micrófono. Está en mute. Pablo está hablando, pero nadie lo escucha. Pablo, tú estás mute. Dele al microfonito, hermano Pablo. No se ha quitado todavía de mute. Tóquelo y dele al micrófono.
pantalla y dele al micrófono. ¿Alguien lo puede ponerlo en mute? ¿Lo puedo quitar en mute? Sí, él hizo la conferencia. Marmolejo, si tú hiciste la conferencia, tú puedes quitarlo de mute a él. No, yo no la hice. Ok. La hermana Blanca, ayúdeme a Pablo ahí, por favor. You got it. Sorry. Ok, gracias. Pablo, Les bendiga, amén, amén. Perdonen la inconveniencia. Amén. Amén. Le doy gracias a Dios. Preciosa exhortación que en este primer tema nuestro hermano Marmolejo nos trajo. Amén. Sabiendo que si nos arrepentimos, Dios siempre va a tener misericordia para con su pueblo. El segundo tema que me toca es cuando vino el diluvio, Noé y su familia fueron salvos en el arca. Amén. Voy a leer en Génesis 7, 11 y 12, porque hay una parte de esos versículos que quiero abundar. Amén. En el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueran abiertas. Amén. Abismo, aquí vemos que es un sustantivo hebreo y significa muchas masas de aguas que suben, o mejor dicho, que describen lo profundo de los mares, y las cataratas de los cielos, que se abrieron las cataratas de los cielos. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás estudiamos este libro sobre el diluvio, y estas malvadas gente que vivía en esos tiempos se burlaban de Noé porque no le decía que iba a haber un diluvio, y como nunca había llovido, solamente ellos recibían como un moist, como una humedad que llegaba y rociaba las plantas, pero no era lluvia así que las nubes derrotaban de lluvia y se inundaban los ríos y cosas así. Ellos nunca habían visto eso y por eso se burlaban de Noé, entendiendo que todas las cosas son dirigidas por Dios. En estos versículos encontramos que Noé tenía ya como 600 años y además tenía muchas características de hombre de Dios. Era el único que seguía a Dios de esta generación, él y su familia. Y era el segundo de la raza humana que tenía que proseguir llenando esta tierra. Era un hombre de fe, paciencia, perseverancia y obediencia. Pero la misma escritura le explica que de 100 años antes del diluvio, él había engendrado a Sem, Cam y Jafet. Sem tiene un significado muy relevante. Sem quiere decir que es honor, autoridad, carácter, conocido. Una de las características con certeza que Noé instruyó a sus hijos sobre el juicio de Dios que se mencionaba en Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderé más mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, y más serán sus días 120 años. Esto significa que Dios permitió que la gente en los días de Noé pudieran oír este evangelio de arrepentimiento por 120 años. Y esta gente eran de maldad, y un día ese plazo se terminó y ellos perecieron y llegó el diluvio.
Puede ser que aquel plazo también se esté terminando en estos días. Volverse a Dios para que nos perdone de nuestros pecados, para tener una relación con Dios en estos días. También tenemos que analizar y aprender la palabra de Dios y tener reverencia hacia lo que Dios, a lo que hay en ella sobre esta humanidad. Tenemos que tener sensibilidad con esta humanidad y seguir predicando este evangelio, porque hay hombres que son perversos, pero nadie le ha podido hablar de la palabra de Dios, y nosotros tenemos que tener esa función, ser consciente de que estas personas se pierden quizás porque no tienen conocimiento, porque estos hombres de aquella generación perversa se hubieran arrepentido, Dios hubiera tenido misericordia con ellos también, como tuvo Abraham cuando intercedió a Dios sobre Lot de la destrucción. Eso lo vemos en Génesis 18:23. Cómo Dios tuvo misericordia y pudo salvar a Lot de perderse. En los versículos 7:13 dice: en este camino, en este mismo día, entraron Noé, Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos. No debemos ser vagos o lentos cuando Dios nos guía a hacer algo, porque Dios tiene control de todo. Entró el mismo día el diluvio que comenzaron. Noé y su familia entraron a la arca ese mismo día que el diluvio empezó, y Dios cerró la puerta. Esa puerta la cerró divinamente, porque Dios le dio la oportunidad a aquellos que se arrepintieran, y por 120 le estuvieron predicando y ellos no fueron sensibles a ese llamado. Lot tuvo también que Dios tuvo que sacar a Lot de ahí también, porque cuando Dios le dijo que saliera, fue lento en hacer ese proceso, y vino Dios, tuvo que enviar ángeles para que lo sacaran de allí. Quizás pasa lo que pasa hoy en día con mucha gente, que cuando quieren entrar a los caminos del Señor, las cosas de este mundo, como la riqueza, el poder, la comodidad, los arropa y no pueden salir del mundo donde están viviendo. Dios tuvo cuidado de Noé y de su familia y los salvó del juicio. Noé halló gracia con Dios, con el cual Dios también estableció un pacto con Noé, como lo vemos en Génesis 9, 8 y 17, diciendo que nunca la tierra sería destruida con un diluvio. Dios da el arcoíris como una señal de esta promesa, y hoy en día todavía esa promesa existe, porque Dios tiene muchas promesas en la Biblia para su pueblo, pero esa promesa, cuando llueve mucho y de momento vemos el arcoíris, nos acordamos de ese pacto que hizo Dios con Noé. Qué lindo es el Señor. Tal como Noé fue ejemplo para sus hijos de infundir la palabra de Dios, así también como padres cristianos debemos de enseñar la palabra de Dios para que nuestros hijos cuando tengan familia, también ellos puedan instruir a sus hijos, porque dice la Biblia: instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará. Siempre van a tener temor de Dios. Por lo tanto, Dios nos ha salvado para disfrutar de esta salvación nosotros, no solamente nosotros, sino que sigamos trabajando para el beneficio de los demás y de los planes de Dios. ¿Cuál es el arca que debemos refugiarnos para ser salvos? Esa es el Evangelio de Cristo. Arrepentido de nuestros pecados, fe en Cristo seguirá los mandamientos y estatutos
y seguir hasta el fin de nuestra vida. Con eso triunfaremos sobre la maldad que está en la presencia del Señor. Amén. Dios les bendiga. Dios le bendiga, mis amados. Estamos por aquí. Voy a tratar de ser bien, un poquito corta, porque nuestro hermano Marmolejo nos dio el estudio casi completo. Amén. Dios te bendiga su vida. Amén, amén, hermano. Sí, dice mi punto que me toca es el número 3. Dice, la venida de Cristo será como en los días de Noé, según Mateo 24:37. Voy a leerlo de nuevo porque a veces se nos va. Amén. Dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Mi tema tiene dos subpuntos. El punto primero es la venida del Hijo del Hombre es comparada como en los días de Noé. Amén. Para entender lo que nos quiere dejar dicho este tema, Jesús estaba en el templo con sus discípulos, iba saliendo, los discípulos lo confrontan y le dice, Señor, mira qué maravilla el templo tan grande. Jesús empieza a darle la primera profecía. Esta es su tercer discurso que él le da a los discípulos en el Monte de los Olivos, gloria a Dios. Y le dice, mira qué bello y grande, pero dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Cualquier cosa maravillosa ante los ojos del Señor puede ser destruido. Y ahí comienzan a hablarle sobre la venida de Jesús en el Monte de los Olivos. Y Jesús les recuerda a sus discípulos y hace mención en la dureza del corazón de los hombres, la maldad que existía en los tiempos de Noé. Estamos viendo que había mucha depravación, era obvio, el pecado era tan obvio que nadie reconocía que estaba desobedeciendo la palabra de Dios. No estaban prestos a escuchar la palabra de Dios. Hacían caso omiso de lo que predicaba Noé. Se le importaba, dice que se estaban casando, dándose en casamiento. Vivían su vida como si no iba a pasar nada. Mientras Noé predicaba, ellos estaban en su cotidianidad, en su diario vivir, en su pecado, en su lujuria. Era algo terrible. A pesar de que Dios le dio la oportunidad a ellos de que se arrepintieran de su pecado, Dios le dio 7 días más de gracia y ellos seguían con su apatía y su indiferencia a las cosas del Señor. Gloria a Jesús. Por eso es que nosotros en este tiempo que estamos viviendo tenemos que mirar claramente lo que Dios nos profetizó hace muchísimos tiempos y lo estamos viendo ahora. Ahora estamos viendo que la persona se casan hombre con hombre, mujeres con mujeres, todo el mundo está en su mundo aéreo, no se está prestando atención a la palabra de Dios. Y ahí es que está el problema, en que el hombre no está reconociendo su pecado, en que el hombre todo cree que está normal, que eso es de la vida, eso es normal, pero Dios nos manda que reconozcamos nuestro pecado, a que nos apartemos de él y que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Gloria a Jesús. Dice aquí en Romanos 1:26, por eso Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de su mujer, se encendieron en su lascivia uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Estamos viviendo ese tiempo, hermano. Tenemos que tener los ojos bien abiertos. Esa profecía se está cumpliendo. El Señor lo dijo en aquel tiempo y mira cómo estamos ahora. Y la humanidad está con los ojos bien cerrados. Nosotros tenemos el arca, como dijo el hermano Pablo, que es Jesucristo.
Ya no es el arca de Noé, es Jesucristo el arca, el camino que nos va a llegar, nos va a llevar a la salvación. Gloria a Jesús. Voy a seguir con el subpunto B, que dice: la generación depravada no entienden la venida de Cristo. Dice que estamos viviendo los últimos tiempos, tenemos que estar vigilantes, ya que el mundo está de mal en peor, está en una condición peor que en los días de Noé. El pecado se ha multiplicado de tal manera que ha cegado los ojos espirituales de las personas. Usted se cansa a veces de predicarle a la gente y decirle las cosas como son y decirle que Cristo viene, pero se le ha cerrado los ojos espirituales a la persona. Ya no hay discernimiento de si esto está mal o de si eso está bien. Y las personas viven alejadas de Dios, pero hay algo que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Es predicar, no importa si no maltratan, no importa si no escuchan, no importa si porque el Hijo del Hombre viene y esa es una realidad. Pero ¿cómo viene Jesús? ¿Cómo viene el Hijo del Hombre? Como ladrón en la noche. Si supiéramos cómo va a venir Jesús, cómo va a venir el Hijo del Hombre, nos preparáramos. Pero lamentablemente dice que va a venir como ladrón en la noche. Es decir, que tú no estás esperando que te vayan a robar en tu casa. Tú no estás esperando que se metan sin tu consentimiento en tu casa. Pero la palabra de Dios es clara y precisa, que dice que como ladrón en la noche. Y dice Primera de Tesalonicenses 5:6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. El Señor aquí nos dice que tenemos que estar preparados, que tenemos que santificarnos más, que tenemos que estar resplandecientes como la luz en el mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Tenemos que buscar más la santidad de Dios. Es triste cuando yo veo a veces personas que han conocido la verdad y se apartan del camino. Solamente tenemos que orar por misericordia con esas personas, pero tenemos que estar atentos nosotros como cristianos, porque dice la palabra de Dios: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Tenemos que estar preparados para la venida de Cristo Jesús. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que viene. ¿Por qué? Porque las profecías se están cumpliendo. No se están cumpliendo, no, están cumplidas. Ya no hay padre para hijo, no hay hijo para padre. Ya es una depravación que está viviendo el mundo. Está totalmente virado. Estamos peor, hermano, peor que en los días de Noé. Pero no podemos quedarnos tranquilos ni callados. Tenemos que santificarnos nosotros, pero también tratar de llevar el evangelio a aquellos que están afuera. Porque hasta que el evangelio no sea predicado en todo el mundo, no va a venir el fin. Ok, que nosotros no queremos que venga el fin así, pero tenemos que estar preparados. Ser ejemplo a nuestra familia, ser ejemplo a todo lo que nos rodea, y tener la certeza y la confianza en quien hemos creído, y que cuando Cristo venga nosotros estemos preparados. Gloria a Jesús. Yo tengo una pregunta más o menos de reflexión. Gloria a Dios. Dice que los tiempos son muy parecidos a los tiempos de Noé y rechazaron el evangelio. Conducen a una sociedad al juicio divino. Nosotros debemos confiar en la esperanza del rapto, esperando pacientemente que Cristo venga por su iglesia. Antes que este terrible día llegue, tenemos que estar preparados. Gloria a Dios. Pero mientras tanto, tenemos que mantener nuestro corazón limpio de toda inmundicia y pregonar el mensaje del evangelio de salvación a todas las almas. No dice que a fulano ni a fulano, a todo el mundo, porque Cristo viene pronto, mi hermano. Gloria a Jesús. Pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer la iglesia mientras esperamos la venida del Señor? ¿Hay alguien que me pueda contestar esa pregunta? ¿Qué tiene que hacer la iglesia o qué estamos haciendo mientras esperamos la venida del Señor? Hermano Marmolejo, si ve alguien por ahí que quiere contestar la pregunta.
Amén, amén. Amén. La hermana Petronila. Bueno, como tú dijiste, debemos estar vigilantes, estar pendientes a los acontecimientos de este tiempo y estar firme en la palabra, estar predicando la palabra, porque el Señor nos ha mandado a llevar la palabra a todo el mundo. Entonces debemos predicarla a diestra y a siniestra, como dicen. Amén. Hermano Marmolejo, ahí yo terminé. ¿Alguien más? Yo quiero decir algo. Pablo. Hay alguien hablando. La hermana ¿Alguien? Dilcia Díaz. Día. Bendiciones, hermanos. Amén. Yo quiero tocar una partecita de lo que estaba diciendo el hermano Marmolejo y también la hermana Sobeida, que a mí como mamá me preocupa muchísimo, porque a la verdad que estamos viviendo tiempos duros y tiempos difíciles, y nosotros estamos, como dijo Sobeida, como ciegos, como estamos viviendo como si no estuviésemos viendo lo que está pasando. Y este tema me llevó a mí, me trajo a mí a pensar, yo, por ejemplo, como maestra, en este país solamente como ayudante de maestra, me acuerdo en una ocasión que iba subiendo una escalera con un estudiante y la estudiante me dijo, Missy, yo no vengo para la escuela el lunes. Y yo le pregunté que por qué. Ella me dijo, oh, mi mamá me va a llevar al hospital a sacarme un bebé. Y yo le digo, pero ¿cómo eso, mi amor? ¿Cómo tu mamá va a hacer una cosa como esa? Oh, sí, mi mamá dijo que yo no lo puedo tener y ella me va a llevar para que me lo saquen. Eso es tan triste, pero no es solamente que el mundo está viendo eso como algo normal, sino yo pienso yo como mamá, ¿qué le estamos dejando a este mundo? ¿Qué es lo que nuestros hijos ven en las escuelas? En otra ocasión, una estudiante egresó nueva a la escuela y cuando ella entró a la escuela, ella tenía un novio y al mes estaba de novia con una compañera, con una hembra. Y yo le digo, ven acá, mi hija, pero tú tenías un novio hace un mes, ¿cómo tú ahora estás con esta niña? Y me dice, oh, yo soy bisexual. Y yo, mi hija, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo tú? En realidad el mundo está caminando al revés, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Lo que tenemos el poder en la mano de predicar el evangelio, y qué mundo es que estamos dejándole a nuestros hijos, a los nietos. Eso es de mucha preocupación, y yo creo que temas como este, que Dios permite que uno pueda hablarlo en la iglesia, no es solamente para uno quedarse estático sin hacer nada, que tenemos que nosotros por lo menos decir, hablar y llevar el evangelio, como dijo la hermana Petronila, a tiempo y fuera de tiempo, porque alguien va a escuchar, aunque uno crea que no escuchan, ellos van a escuchar. Amén. Hermana, esta palabra a mí me confrontaba tanto el tema. Yo decía, oh, ¿y cómo será que yo lo voy a poder dar? Porque me confronta de una manera que ahora nosotros como cristianos a veces nos dejamos envolver en la cotidianidad del mundo. Estamos también a veces que compramos, que comemos, que salimos, y no, como que nos vemos en un círculo donde nos sentimos conforme y en confort. Entonces la palabra confronta y me dice que yo no puedo adaptarme al tiempo que estamos viviendo. Yo no puedo adaptarme a este tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar segura de que Cristo viene y viene pronto, y yo tengo que escapar por mi alma y tratar de escapar, de hacer que muchos que están perdidos por ahí, pensando que todo es normal y que tienen en la mente que si son homosexuales es normal, que si roban, no, robó porque hizo esto, que si violan, no, porque tengo que hacerme un aborto porque fue una violación. No es normal, el pecado es pecado y tenemos que llamar a las cosas como son, porque dice que a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno, pero nosotros como cristianos no podemos cegar nuestros ojos espirituales y discernir lo que es pecado, y predicar a la gente. A veces tenemos que predicar el evangelio
con sutileza, pero diciendo la verdad. No condenando al otro, mandándolo para el infierno directamente. No, se le presenta a un Cristo vivo, a un Cristo que transforma, a un Cristo que liberta, pero también se le presenta que hay juicio y que Cristo viene y que tenemos que estar preparados. ¿Y cómo hay que estar preparados? Limpio y puro delante del Señor. Amén. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguien más? Yo quería decir algo de lo que Pablo decía ahorita, que el arca, nuestra arca ahora mismo es Jesús, es Cristo. Pero cuando yo analizo el arca, yo me doy cuenta que para Noé y su familia permanecer en el arca, habían unas condiciones que tenían que tener. Fíjese que no todos entraron al arca. No todos estaban en el arca. Estuvieron en el arca aquellos que reunían las condiciones para estar en el arca. Entonces, si Cristo es nuestra arca, uno tiene que preguntarse, ¿realmente está siendo Cristo el arca de mi salvación? ¿Por qué? Porque yo tengo que hacerme esa pregunta y ver entonces si yo estoy caminando de acuerdo a los estándares que demanda ese arca que yo camine para que realmente sea el arca de mi salvación. Eso es como cuando David dice que Jehová es mi pastor, y muchas veces decimos eso, pero yo tengo que investigar si realmente si Jehová es mi pastor, entonces realmente yo soy una oveja para que Jehová sea mi pastor, porque la única forma que él puede pastorearme yo siendo oveja. Posiblemente yo sea un cabrito y yo diga que Jehová es mi pastor, y realmente para que Jehová sea mi pastor tiene que haber una condición. Para que Jesús sea mi arca, realmente tiene que haber una condición. Y esa condición tiene que ver con cuán sometido yo estoy al arca de mi salvación. ¿Cómo yo estoy caminando? ¿Realmente Jesús el arca de mi salvación? Y si lo es, entonces estoy yo caminando de acuerdo a lo que representa ese arca de salvación. Porque una cosa no puede ir desunida de la otra. A veces, por ejemplo, cuando nosotros estábamos analizando este tema, Sobeida preguntó, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros como individuos? O sea, nosotros, porque este tema es un tema de alerta, pero también es un tema de esperanza, un tema de alerta para ver dónde estamos y qué debemos hacer. Pero es un tema de esperanza porque nos dice que la venida de Cristo está cerca, que nuestra redención está cerca. Ahora bien, entonces, ¿qué yo estoy haciendo realmente? ¿Estoy yo viviendo de acuerdo a esa esperanza que Cristo Jesús? ¿Realmente yo estoy viviendo de acuerdo a esa esperanza? Sí. Realmente yo creo en mi mente, en mi corazón, que Cristo está a la puerta. Realmente yo estoy viendo todos estos acontecimientos, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando a nivel mundial, como una señal de que Cristo está a la puerta. Y si yo estoy viendo eso, ¿cómo entonces yo, Alejandro Marmolejos, está caminando de acuerdo a esto? Porque tiene que haber una consonancia con esto. Yo no puedo decir que creo en esto si yo no estoy caminando de acuerdo a eso. Esto realmente es como le dije, eso es algo de esperanza, es esperanzador, pero también nos lleva a nosotros a tomar una postura para caminar, y no simplemente caminar, sino también hablar y predicar el mensaje de Dios, aunque le duela a la gente, aunque seamos confrontados, aunque seamos rechazados, tenemos que despertar, tenemos que hacer las cosas. No hay manera que nosotros podamos decir que estamos esperando a Cristo si no estamos caminando de acuerdo a esa esperanza. Entonces, yo creo que esto en mi caso, lo voy a hablar en lo personal. Cuando Sobeida hizo, esas son como de la pregunta, como te digo, lo personal, donde yo no puedo tomarlo a la ligera. Yo no puedo decir,
oye, ¿cómo que yo estoy haciendo, Alejandro, como iglesia? O sea, realmente yo estoy viendo de acuerdo a esta esperanza que realmente yo estoy esperando a Cristo. ¿Estoy yo viviendo de acuerdo a esa esperanza? Porque yo creo que todo lo que estamos aquí, de una manera u otra, si estamos viviendo de acuerdo a esa esperanza, nos vamos a dar cuenta que hay algo que tenemos que hacer. Y muchas veces nosotros hablamos de Noé, pero muchas veces estamos viviendo como lo que Noé le predicaba. Estamos viviendo como ellos también. No estamos viviendo tanto como Noé, sino estamos viviendo como aquello que, entonces nosotros tenemos conocimiento de la palabra, pero muchas veces parecería si estamos viviendo como personas sin esperanza. Porque, ¿qué nos impide a nosotros predicar la palabra de Dios? Como te digo, esas son palabras, en mi caso, son algo que me lleva a reflexión y le confieso que yo tuve que ir a Dios y pedirle perdón. Yo creo que esas son de las preguntas que nos tiene que llevar a nosotros arrepentimiento, tiene que llevarnos a un momento que nosotros volvamos a Dios y decimos, Señor, mira, perdón, porque la falta de este mundo, todo esto que está pasando, me ha envuelto al punto que me he olvidado de lo que tiene sentido, que es caminar y predicar la palabra tuya. Eso es lo único que tiene sentido. El otro día imagínense, yo llegué a Estados Unidos el otro día. Y yo llegué a un lugar y yo dije, wow, yo me sentí que yo no pertenezco a Estados Unidos. Y yo recuerdo que el Espíritu Santo me dijo, mira, así es que tú tienes que caminar como que tú no perteneces a este mundo. Tú tienes que darte cuenta que como tú no realmente no perteneces a Estados Unidos porque tú no naciste aquí, tú tienes que caminar como que tú no perteneces a ese mundo. Tú tienes que representar al reino al cual tú perteneces. Y realmente a mí, en mi caso, te digo, eso, yo entré en el carro y comencé a llorar. Porque muchas veces no hemos dejado por el mismo sistema, por todo lo que está pasando. Hermanos, si nosotros no pertenecemos a este mundo, debemos caminar como lo que representamos en este mundo. Debemos caminar y debemos pedirle a Dios que nos ayude y debemos pedirle a Dios que nos ayude a predicar la esperanza que es en Cristo Jesús. Es un mundo que está en decadencia. Cuando usted lee la historia, uno de los problemas que cuando un imperio, cuando un mundo está en decadencia, comienza con los problemas, la sexualidad, los problemas morales son señales de que hay un mundo que va en decadencia. Entonces nosotros tenemos que pararnos. Y no será fácil, hermano, porque no le voy a decir que va a ser fácil. Pero que es parte del paquete. Eso es. Para Dios no fue fácil el despojarse de todo él y venir aquí y morir por usted y por mí. Esto es parte del paquete. No es fácil, sí, pero tenemos que pararnos en el nombre de Jesús y caminar de acuerdo a ese reino que representamos. No a la tierra. Porque yo no sé usted, pero yo no quiero caminar como lo que tienen su esperanza en la tierra. Dios nos ayude de verdad a caminar de esta manera. ¿Alguien levantó la mano? Gloria Amén, a Dios. amén. Tú sabes, mi hermano Alejandro, Dios le bendiga mucho a todos. Te voy a poner un ejemplo. Si tú quieres ir a Nueva York y tú sabes que hay 5 caminos que te llevan a Nueva York, tú vas a tratar de coger el más cómodo y el que más te convenga. Lamentablemente, incluyendo el pueblo cristiano, cree que a Dios se llega de diferentes maneras y tratan de coger el camino que más les conviene o el camino que no tiene sacrificio. Inclusive muchos cristianos dicen, sí, Cristo está a la puerta, pero lo dicen por decirlo. ¿Sabe por qué? Porque no están tomando las precauciones necesarias o no están cuidándose de que de verdad Cristo está a la puerta. Porque si estuvieran conscientes de que de verdad Cristo está a la puerta, fueran de una vida diferente. Y eso es lo que pasa. Y mucha gente, tú le hablas de Dios y ellos te dicen, yo no necesito que tú me hables de Dios porque yo tengo una relación con Dios. Pero la palabra a mí me dice que a Dios solamente se llega a través del Hijo.
y a través de ese sacrificio. Y ellos dicen que tienen una relación con Dios, pero no conocen ese sacrificio. Porque ellos ven que es la manera más fácil de ellos llegar a Dios, que ellos creen que le permite llegar a Dios, pero disfrutando también de lo que le ofrece este mundo. Y según se han ido apareciendo tantas religiones, la gente llega al concepto de tomar el evangelio como una religión más. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué nosotros nos enfocamos en que esta es la religión, la verdad? Bueno, porque por fe nosotros creemos que es el único que ha vencido la muerte. Porque ninguno de esa gente que tienen otros dioses pueden decir que venció la muerte. Hay una tumba vacía. ¿Tú me entiendes? Y eso es lo que nos da a nosotros la garantía de que no es una religión más, sino que es el camino que te lleva a Dios. Amén. Amén. Mi hermano Pablo, Marmolejo, quería decir algo, que todo el mundo se prepara para todo menos para la venida de Cristo. Por ejemplo, si en la noche dicen mañana va a haber lluvia, aquí en Estados Unidos, todo el mundo tú no ves buscando la bota de lluvia para ponérnosla, buscándole el chaleco de lluvia para ponernos, pero decimos Cristo viene pronto, nos estamos preparando. La gente se está preparando, no. Ay, viene una tormenta grandísima, todo el mundo para el supermercado haciendo fila para prepararse para la tormenta, pero ¿nos estamos preparando verdaderamente para la venida de Cristo? Nosotros como cristianos nos estamos preparando para la venida de Cristo. Entonces, es lo que te decía ahorita, me confrontó, me chocó la palabra. Y como tú, tuve también que pedirle perdón a Dios, porque a veces nos preparamos para todo menos para la venida de Cristo. Yo tuve que sentarme y darle mucha mente y de pedirle perdón al Señor, porque yo sé que uno está haciendo algo, pero no estamos haciendo verdaderamente el esfuerzo de prepararnos para la venida de Dios. ¿Entiendes? Hermano Pablo. Mucha gente no cree porque esta venida de Cristo se ha ido, que Cristo viene ya pronto, ha sido anunciada desde hace 2000 años. Entonces la gente tiene esa venida como tardanza y no le dan la importancia en el enfoque que le tienen que dar. Tenemos que ser obedientes, sabios y prestos a guardar los estatutos y los mandamientos que Dios nos dio para seguir esta adelante, y que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo su voluntad sin poner nada que nos cambie a seguir siendo como Él quiere que nosotros seamos, fieles a Él, ya, porque muchos van a tocar la puerta y van a ser muy tarde porque Cristo viene ya. Procuremos ser sensibles a ese llamado y seguir predicando este evangelio para aquellos que no la conocen puedan venir humillados también a Él como un día nosotros lo hicimos. Pero tenemos que ser conscientes de esta palabra y procurar hacer la voluntad de Dios día tras día. Amén. Amén. Me faltó el último versículo que iba a leer, que es en Isaías 55. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Pero nos dice también, deje el impío su camino y el hombre inicie sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo. Ese es el Dios que le servimos, Dios de misericordia y de amor para con los que le siguen, para los que quieren. Tiempo. Y ahí es que no podemos llegar a donde no haya ese tiempo que tenemos ahora. Amén. ¿Alguien más quiere opinar? Amén. No sé si me ven por ahí, pero me escuchan, ¿verdad? Estamos muy bien, hermana. Amén. Bendiciones a todos. Yo estaba meditando desde que cogí el libro y he estado hojeando todas las clases, los temas, y este tema es un tema muy importante, ¿verdad? Pero yo a veces pienso que, y muchos años atrás, cuando yo comencé en el evangelio, recuerdo que el que era mi pastor me decía que la iglesia no debe siempre estar hablando de que hay que prepararse,
porque eso es como lo voy a hacer. Pues eso es como cuando usted dice, pues lo dejo para mañana. Pues lo dejo para después. Él siempre nos enseñaba y nos decía que el creyente, una persona que tiene que le sirve a Dios, tiene que tener una relación con Dios. Y al tener una relación con Dios, ya está preparado. Porque si decimos hoy hay que prepararnos, eso quiere decir que si en este mismo momento suena la trompeta, entonces tú no estás preparado. Tenemos que aprender que en nuestra relación con Dios del día a día, del momento al momento, amén, es una manera de estar preparado en el aspecto de que ustedes saben que la palabra dice que no hay día, no hay hora, no hay momento que nadie puede decir, porque la palabra dice que él vendrá como ladrón en la noche. Entonces, usted no se prepara para que el ladrón venga. Usted lo que hace, o sea, uno se prepara. Bueno, pero en el caso mío, yo doy un ejemplo. Yo vivo sola. Mi apartamento, las ventanas son tan bajitas que cualquiera las puede abrir y meterse. Entonces, yo lo que hice fue que yo recuerdo que al principio que yo me mudé aquí, yo siempre estaba con la tendencia de que, y siempre me paraba y decía, como que sentía algo. Si el perro ladraba, olvídese. Hasta que un día yo dije, bueno, yo no puedo vivir así. Yo hablé con el dueño, buscamos madera y yo misma sellé las ventanas. Ahora el que viene no puede entrar porque tiene unas ventanas selladas, pero yo no puedo vivir en ese susto todos los días, sino que me preparé. Entonces nosotros, más que estar buscando cómo prepararnos, es que hay que vivir preparado todos los días. Es como dicen que lo único que tenemos seguro de nosotros es la muerte. Entonces tú no sabes si hoy, mañana o cuando nos toque. Hay que estar preparado para la muerte también, en el aspecto de que ella llega cuando quiere, de la manera que quiera venir y cómo están nuestros corazones. Por eso es que yo creo que lo más importante, porque en el arca se les dio oportunidad, pero ellos no pudieron entrar porque no estaban preparados. Esa es la diferencia de estar preparado y hay que prepararnos. Hay que vivir preparado. Y Dios sabe que somos humanos y que fallamos y todo eso. Pero tenemos que vivir tenemos que vivir dentro del arca. No podemos estar fuera del arca pensando cómo nos vamos a preparar. Amén. Y el llevar el mensaje, definitivamente que se puede. Aunque estamos con limitaciones, pero donde quiera que usted vaya, bendiga a la gente. Dígale un Dios le bendiga a todo el que usted encuentre en la calle. Cualquier circunstancia que se pueda dar. Ahora mismo, miren, y con esto quiero terminar. El aspecto de entrarnos a la media. Antes decían que el TV era el cajón del diablo. Después que en la media no se puede uno meter, que es los internet, el YouTube, el Facebook, eso del diablo. No, por ahí yo sé que el enemigo se cuela igual que en la televisión, pero también gracias a eso pudimos tener servicios por YouTube y verlo en la televisión, el que no sabe hacerlo en el teléfono. Yo le he pedido a Dios que me dé fuerza y sabiduría para continuar predicando, no solamente en el altar de Candelero. Amén. Y yo todos los domingos en la tarde, tiro mi live y predico la palabra. Y para gloria y honra de Dios, 3 personas han venido a los pies de Cristo. ¿Me entiende? Que sí se puede, aunque tengamos limitaciones por lo que estamos viviendo. Vayan a los supermercados. Yo a veces le digo a la gente, muchas gracias, tengas un buen día y que Dios te bendiga. Y ellos paran para mirarme para atrás porque nunca esperaban que alguien le dijera que Dios los bendiga. O sea, y la relación con Dios tiene que ser diaria. Tenemos que estar preparados como que Cristo suene esa trompeta en cualquier momento. Dios les bendiga. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, gloria a Dios. Pues nada, entonces, sí, es cierto, tenemos que estar preparados, pero este es también un mensaje de advertencia por si alguien no lo está. Entonces, estamos preparados,
pero también, como dije, un mensaje de advertencia por si alguien no lo está. Entonces, si nadie tiene algo que decir, vamos a orar para despedir. Vamos a orar entonces. Padre que estás en los cielos, Dios, te bendecimos, te damos gloria y honra, Dios. Gracias a Dios, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, Dios. Gracias, Señor Dios, porque tu palabra, Señor Dios, son nuevas cada día, Dios. Tu palabra son las que nos corrigen, Dios, las que nos confrontan, Dios, las que nos dan esperanza, Señor. Señor, te pido, Señor Dios, que tú realmente nos dé el valor, Dios mío, que necesitamos, Dios, para hacer tu obra, para caminar de acuerdo a tu palabra, Dios. Ese estudio, Señor, tú lo preparaste, Dios, diste la sabiduría para que nosotros estemos listos, Dios, para que nosotros, si estamos afuera, nosotros volvamos al camino, Señor Dios. Te pido, Dios mío, que tú nos ayudes, Señor Dios, en este momento difícil, Dios, en este momento crucial, Dios mío, de la historia, Dios mío, de la humanidad. Gracias, Señor Dios, porque tú usaste hombre como Noé, Señor Dios, que nos inspiran, Señor, que nos enseñan, Señor, que en medio de un mundo de maldad se puede caminar una vida de piedad. En un mundo de maldad, Dios mío, podemos predicar la justicia, la verdad, Señor Dios, y la esperanza, Señor, que solamente está en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor Dios. Ayúdanos, Señor, porque entendemos, Dios, que esto se trata, Señor Dios, de que dependamos de ti para hacer tu obra. No hay manera que yo pueda hacer tu obra, Señor Dios, sin tu ayuda, Señor Dios. Ayúdanos, Dios mío, a caminar una vida, Dios mío, de piedad, Señor Dios. A caminar una vida, Señor mío, de rectitud delante de ti, Señor, día tras día, Señor. Y que, Señor, así mismo, que podamos tener el carácter que tuvo ese hombre, Dios, para caminar una vida con rectitud, Dios mío. Pero que también podamos, Dios mío, podemos influenciar a otro, Dios mío. Que podamos influenciar a nuestros hijos, Dios. Que podamos hablar a nuestros hijos con verdad, Señor Dios. Con gracia, Señor, pero con verdad. Que puedan tener una conciencia, Señor Dios, que si sus caminos no es de acuerdo a tu palabra, Señor, nosotros podamos tener valor, Señor, de decirle que tienen que caminar, cómo deben caminar, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén.